¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos sean todos a una nueva emisión de Impacto Económico. Iniciamos la semana hablando de los números que mueven el mundo y los rostros detrás de ellos. Nuestros titulares a continuación. Hablamos de Brasil. Reforma laboral de Michel Temer reproduce trabajadores subutilizados. Le decimos quiénes y cuántos son. Empresas con economías tan grandes como un país. ¿Cuáles son? ¿Cómo operan? Hoy lo analizamos en nuestro segmento Arista. Sanciones europeas a Rusia agudece esas diferencias entre el bloque de los 28 y Moscú. El relato de la modernización del mercado laboral en Brasil, impulsado por esa reforma de trabajo del presidente no electo de este país, Michel Temer, se ha traducido no en más que en destrucción del empleo formal y rebaja de las condiciones laborales. 26,4 millones de trabajadores subutilizados en el cuarto trimestre de 2017. Primero vamos a definir. Se llama trabajador subutilizado a aquellos que podrían trabajar pero que no tienen un empleo, es decir, esa mano de obra potencial. El término también incluye a aquellos que trabajan menos de 40 horas semanales. Ahora, según datos divulgados por el estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, para el año pasado, en Brasil existían 6,5 millones de subocupados, personas que también trabajan menos o por menos de estas 40 horas semanales, pero que alegan quisieran trabajar más. También se reportaron 7,3 millones de personas que podían trabajar, pero que no lo hacen por haber perdido ya la esperanza de hacerlo. También actualmente en el Brasil de Temer hay 12,3 millones de desempleados. Del total de trabajadores subutilizados, el 54,2% son mujeres, el 55,8% son negros, son mulatos, el 26,5% son jóvenes y el 39,1% no tiene estudios de nivel medio. En Colombia la educación, lejos de ser un derecho, ha pasado a ser un lujo. Aquellos que quieran formarse como profesionales se encuentran de frente la cara más dura de la mercantilización de la educación. Vamos a reportar datos oficiales. El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas reveló que en los últimos 9 años los precios reales de las matrículas universitarias en el sector privado aumentaron un 20%. Esto sin incluir el comportamiento del índice de precios del consumidor registrado durante el mismo periodo. Las diferencias de aumento de las matrículas variaron según la condición socioeconómica de los hogares, quedando el gasto real en 23,22% para los sectores de altos ingresos, 20,25% para el sector medio y 17,27% para las familias de bajos ingresos. Esta situación se presenta en medio de un contexto económico donde el 80% de los trabajadores percibe 2,2 salarios mínimos al mes, pero el promedio de las matrículas de las universidades más costosas equivale a 13,4 salarios mínimos. Asimismo, pese a experimentarse una baja en los niveles de deserción estudiantil, pasando de 12,4% en 2009 a 9,3% en la actualidad, un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, determinó que el 33% de los estudiantes se retiró en el primer semestre de formación, mientras que en el 10º semestre el nivel de abandono llegó a un 71%. Igualmente, llama la atención la disparidad de cobro de matrículas por el mismo programa de las universidades privadas, los cuales oscilan entre 1 y 15 millones de pesos. Bueno, este es el drama social que viven millones de colombianos
que presiona por los bolsillos de las familias de este país, que pone además en riesgo el futuro de nuevas generaciones en la parte de estudios. El presidente Juan Manuel Santos, mientras tanto, mantiene toda su atención centrada en Venezuela hasta un punto casi obsesivo. Vamos a compartir a continuación la siguiente nota que reporta el portal Sputnik. El presidente colombiano apoya posible embargo petrolero a Venezuela por parte de Estados Unidos. Al ser consultado en una entrevista radial sobre el embargo petrolero de Washington a Venezuela, pues si Caracas no suspendía las elecciones en abril, el jefe de la Casa de Nariño admitió lo siguiente, y voy a leer textualmente: estamos presionando a Venezuela en todas las formas posibles, de manera que todo lo que se pueda hacer para que Venezuela retorne a la democracia es bienvenido. Y mientras Estados Unidos y sus aliados regionales, caso Colombia, siguen al pie de la letra la estrategia de asfixia económica contra Venezuela y ese chantaje político del gobierno bolivariano, el país se ocupa de lo que importa. Sale adelante dinamizando planes productivos de petróleos de Venezuela. El ministro de Petróleo, justamente, Manuel Quevedo, junto a autoridades de PDVSA, evaluaron procedimientos, operaciones de los campos Junín, Ayacucho, Carabobo y Boyacá, ubicados todos en la faja petrolífera del Orinoco. El objetivo, constatar el cumplimiento de las estrategias y metodologías para la extracción de crudo. Igualmente, el encuentro sirvió para analizar propuestas dirigidas a potenciar el volumen de producción, respetando, por supuesto, la cuota acordada por los países OPEP y no OPEP para estabilizar ese precio internacional del barril, también para mantener una línea de comunicación directa con los trabajadores y miembros de la juventud petrolera. Claro que el fortalecimiento de la primera industria venezolana también va de la mano con el desarrollo de otros sectores, igualmente pues generadores de riqueza como el científico y tecnológico, esencial para la innovación y en el que China tiene mucho que aportar a Venezuela en términos cuantitativos y también cualitativo. De ahí que hoy el vicepresidente venezolano del área económica, Wilmar Castro Soteldo, junto al ministro para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Hud Belroa, y junto a una delegación china, entre los que se incluye el embajador del gigante asiático, Li Baorong, y el representante de la empresa Kerui Group, realizarán hoy un recorrido por las instalaciones del complejo agroindustrial Fábrica de Fábricas Hugo Chávez Frías, en el marco justamente de los acuerdos de cooperación y desarrollo científico-tecnológico suscritos con Beijing. Hablamos de que esto es un complejo industrial que se inició hace 5 años ya, las obras están 90% de ejecución. Fábrica de Fábricas Hugo Rafael Chávez Frías se encuentra en la ciudad de Anaco, al oriente del país, y constituye una poderosa herramienta técnico-científica para la sustitución de importaciones, especialmente en el sector agrícola, tanto primario como de procesamiento agroindustrial. Esos son los objetivos. Ahora bien, datos emitidos por estatal mexicana Pemex dan cuenta de un año 2017 marcado por el retroceso significativo en sus ingresos. Esto sucede también en medio de un año donde se llevó adelante una reestructuración energética avalada por esa reforma de Enrique Peña Nieto, que le abrió las puertas de par en par al capital privado. La estatal Petróleos Mexicanos se apuntó durante 2017 pérdidas netas por 16.847 millones de dólares, representando un incremento de 74,4% con respecto al saldo negativo registrado en 2016, que fue calculado en 9.663 millones de dólares. En su informe, Pemex atribuyó la disminución de los ingresos al deterioro de los activos, el aumento de los impuestos y derechos y la depreciación del peso mexicano al endeudamiento. Igualmente, en el reporte se indicó que la producción de crudo
diario se ubicó en 1,95 millones de barriles, bajando entonces casi un 10% con respecto a 2016, y la producción de gas natural se contrajo por su lado 13,6 puntos, situándose en 4.205 millones de pies cúbicos diarios. Pemex también acumula más de 183.200 millones de dólares en deudas de corto y largo plazo, subiendo 1,8% en comparación con 2016, justamente un año en el que los proyectos de exploración y producción se vieron afectados por ese recorte presupuestario, casi como una crónica de una privatización encubierta que ha costado 5.400 millones de euros. Y antes de irnos a la pausa, vamos a recomendar un artículo que trata sobre un tema muy debatido en estos días, la inflación. Es el último artículo del economista Guillermo Oglietti, miembro del CELAC, que reflexiona justamente sobre lo que llama obsesión antiinflacionaria del gremio de los economistas y cómo, en qué formas esto choca de forma reiterada con el muro de la inflación en una especie de karma, sobre todo para los países con economías en desarrollo. Si bien concluye que se trata de un problema que debe atenderse con cuidado, nunca debe ser a costa de aplicar recetas recesivas que a final de cuentas siempre resultan más perjudiciales para los propios trabajadores. Podemos vivir sin inflación es el nombre del artículo y lo puede encontrar en la página web del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC. Así nos vamos a la primera pausa en Impacto Económico. A la vuelta estaremos revisando en nuestro segmento de análisis cuáles son esas empresas que podrían ser tan grandes como países. Al regreso. Aunque cada país tiene su sistema de gobierno y de Estado, en muchos no son esos los que son elegidos por el voto popular los que verdaderamente mandan. Nos preguntamos, ¿hasta qué punto está controlada nuestra vida por los poderes económicos y qué son capaces de hacer con ese poder? Vivimos en un mundo controlado por las corporaciones. Los gigantes empresariales concentran tanto poder que sus ingresos superan el PIB de decenas de países. En el campo tecnológico hay buenos ejemplos. Las 5 grandes, Apple, Google, Microsoft, Facebook y Amazon, son las transnacionales estadounidenses más valoradas en bolsa en el mundo. Su capitalización oscila entre los 500.000 millones de dólares de Facebook y los 850.000 millones de Apple. Y valga acotar que esta última, de ser un país, tendría un tamaño similar al de la economía turca, holandesa o suiza. Según la organización no gubernamental global Justice Now, 69 de las principales entidades económicas del mundo son empresas y las 25 corporaciones que más facturan superan el PIB de numerosos países. Teniendo estos datos en cuenta, resultaría ingenuo creer que el sector privado no influye en las decisiones políticas, en la gestación de las leyes y en la cotidianidad de los ciudadanos. Sin embargo, no por eso deja de ser curioso cómo se articula ese poder hoy día, ya que la capacidad de influir no se mide necesariamente por la facturación de una empresa en relación con el PIB de un país, porque la forma del poder empresarial difiere de la del Estado. En adición, hay que contar a nuevos actores cada vez más influyentes, como las nuevas firmas de inversión, los fondos especulativos y mercados donde se negocia la compraventa de acciones al margen de las autoridades supervisoras. En este sentido,
sentido, el nuevo poder es más intangible. Las empresas tienen menos activos fijos y menos empleados, reflejo de una nueva manera de producir más orientada a los servicios y al conocimiento. El Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zurich recurrió a las matemáticas para construir un mapa de la estructura del poder económico. Para ello, utilizaron datos de 43.060 compañías transnacionales y los han cruzado con su accionariado y facturación. El resultado reveló que 147 firmas controlaban 40% de la riqueza. Casi todas las instituciones financieras, como Barclays Bank, JP Morgan y Goldman Sachs. Aunque se trata de un estudio de hace 5 años, la advertencia de aquel tiempo sobre una distribución del poder concentrada en las manos de unos pocos actores altamente interconectados sigue estando vigente. Un informe de la organización Oxfam arrojaba luz sobre este tema, sobre el poder de las empresas, con una revelación cuando menos escandalosa. Las 50 mayores empresas de Estados Unidos evaden más de 350.000 millones de dólares a través de exenciones y de paraísos fiscales. Una práctica que se ha hecho cada vez más recurrente gracias justamente e irónicamente a los sistemas fiscales que permiten a estas empresas eludir miles de millones de dólares en impuestos dentro de los márgenes de la ley. Son parte de los privilegios que tienen y que además utilizan para mantener sus ingresos y su poder. Las 50 mayores empresas estadounidenses usaron una red oculta y opaca de 1.751 filiales declaradas en paraísos fiscales para ocultar 1.6 billones de dólares offshore. Estas mismas 50 empresas gastaron cerca de 2.500 millones de dólares en actividades de lobby, lo que representa alrededor de 46 millones de dólares por cada miembro del Congreso, lo que significa que por cada dólar invertido para hacer lobby en materia fiscal, recibieron 1.200 dólares en excepciones fiscales. 5 empresas, General Electric, Verizon Communication, Comcast, AT&T y ExxonMobil, fueron las que más gastaron en actividades de cabildeo a nivel de fiscalidad federal, lo que equivale a 25% de todo el lobby fiscal de las 50 mayores empresas. A pesar de que estas 50 empresas obtuvieron más de 4.2 billones de dólares de beneficios en global, utilizaron paraísos fiscales para reducir impositivos efectivos a tan solo 25.9%. 8 de las 50 empresas pertenecen a 4 o más de estos grupos que presionan para conseguir rebajas fiscales. Walmart está a la cabeza. Un tema que por supuesto vamos a seguir analizando más en profundidad en una próxima entrega. Por ahora nos vamos a la segunda pausa en Impacto Económico. A la vuelta estamos revisando cómo ha afectado o qué tiene que decir Rusia sobre las sanciones europeas. Estamos de vuelta en Impacto Económico. Vamos de inmediato a nuestro recorrido 360 hablándoles del encuentro entre el diplomático, el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, y su homólogo de Portugal, Augusto Santos Silva. En este encuentro, el portavoz del Kremlin acusó a la Unión Europea de ser responsable de la actual crisis en Ucrania y calificó también de injustas esas sanciones contra Moscú. Afirmó que Rusia no sostendrá ninguna conversación sobre las condiciones para levantar las sanciones, pero que aprecia que muchos países de la UE comprendan lo perjudicial de esta situación para ambos lados, tanto para Bruselas como para Moscú. La decisión que siguió de la Unión Europea es injusta, pero la aceptamos como algo dado y apreciamos que muchos países de la UE comprendan la perniciosa situación y traten de superarla. Estamos preparados para eso. Como ya he dicho, nunca pedimos a la Unión Europea ni a otros países que se unieron a las sanciones que levanten estas sanciones. Y no celebramos conversaciones sobre las condiciones para levantar las sanciones. En la situación actual, estamos listos para alejarnos de la política de aislacionismo, que se refiere tanto a los intentos de otros países por aislar a Rusia como al aislamiento que la Unión Europea parece dedicarse a sí misma.
En otro tema que involucra a Rusia, fíjense que esas compañías de este país que deseen participar en los proyectos de reconstrucción de Siria, destruida por la guerra occidental, gozarán de las máximas ventajas, según declaró el embajador de Siria en Rusia, Riyad Haddad. La declaración se dio en el marco del foro ruso-sirio que se celebra en la Cámara de Industria y Comercio de Moscú. El diplomático refirió en el gobierno de Damasco funcionará una oficina de control de los proyectos de reconstrucción de la economía nacional. En el foro moscovita se discutieron también temas referidos a la colaboración en los sectores de agricultura, comercio, construcción, industria, transporte, energía, turismo y telecomunicaciones. Todo es importante pues para la reconstrucción de Siria. A nivel ministerial, Damasco y Moscú establecieron un mecanismo mediante el llamado Comité Conjunto que tiene como propósito la reconstrucción principalmente de esas centrales eléctricas en el país mesoriental. Siria, lo recordamos, un país que vive una cruenta guerra desde hace casi 7 años, ahora está en la búsqueda de inversiones, especialmente de países amigos, para reconstruir infraestructuras industriales y de inmuebles también. Hablamos ahora de la economía de Reino Unido, que dicen estará peor después del Brexit, tanto si sale de la Unión Europea con un acuerdo de libre comercio como si mantiene el acceso al mercado único o no llega a ningún tipo de pacto. Un informe del gobierno filtrado dibuja un escenario más o menos negativo en el que se reconoce pues que Londres hasta la fecha el crecimiento de la economía sería un 8% inferior tras esta ruptura. Reportamos lo que dice el portal Pulso.cl. Reino Unido reconoce que su economía estará peor en todos los escenarios del Brexit. El gobierno de Theresa May siempre ha defendido que Reino Unido podrá encontrar nuevos acuerdos comerciales, de hecho ya los anda buscando con China y cuando se produzca esta ruptura especialmente, pero en el informe filtrado se muestra que acuerdos con Estados Unidos, con Beijing, con India no compensarían la pérdida de ingresos que supone salir de la Unión Europea, el mayor socio comercial de los británicos a la fecha. Las directrices ratificadas por los otros 27 miembros dan luz verde a Michael Barnier para iniciar las conversaciones sobre esa transición con su homólogo británico David Davis y pues Londres saldrá de la Unión Europea en marzo de 2019, casi un año es lo que queda, cuando se espera que se inicie ese periodo de transición de unos 2 años, pero que todavía no tiene directrices definidas. Así despedimos entonces esta emisión de Impacto Económico, como siempre agradeciendo su sintonía. Les recuerdo nuestras coordenadas en Twitter, @TelesurTV, @CrismarTelesur. Chao, chao.